Gracias por el buen humor y los mensajes. La gente se divirtió mucho con 5 segundos. Qué tensión, porque la verdad es muy poquito tiempo y aunque le sepa la respuesta, recién lo hablamos con Leo Borges. ¿Te trabucás? Jueguen con nosotros en sus casas, van a ver que no es tan sencillo. Lo peor de todo es que pasé por Ruta 8, camino a Cerrado 33, hará un mes y medio atrás, y ubico perfectamente donde está Pirarajá, y me nublé. Hubo gente que aquí a través de las redes agradecen que hayas nombrado Pirarajá. No, hay gente que me dice, ¿cómo que no sabe dónde está Pirarajá? Y bueno, ¿me nublé? Están los otros que agradecen que hayas nombrado a Pirarajá, así que muy bien. Sí, porque son pirarajeños, claro, pirarajenses. En tiempo de tanta sensibilidad. Paola está todo el mundo como muy enojado. El Twitter te saluda porque hayas nombrado Pirarajá. Bueno, Leo, el verano es una etapa de vacaciones, no solo para profesores de historia, sino también fue para próceres uruguayos. ¿Hay fechas patrias en verano? No tenemos un solo feriado. No tenemos un feriado en enero. El grito de Ascenso en febrero, el primero de año, pero no. El grito de Ascenso fue el 28, ya. Claro, 28 de febrero ya es pegadito al año lectivo. Exactamente. Pero en realidad, digamos, este tema va por dos partes. Por un lado, el tema de cierta indolencia que los uruguayos tenemos y tiene un basamento histórico. La gente igualmente se va a enojar conmigo y va a decir que ¿cómo voy a decir que los uruguayos somos indolentes? Pero eso lo vamos a plantear. Y por otro lado, el tema de las fechas patrias y el tema de los feriados en verano. No hay. Pero sí hubo batallas en verano. 3 batallas muy claras y muy significativas para la historia del Uruguay, que son la batalla de Guayabos, ¿verdad? 15 de enero de 1815, la batalla de Tacuarembó, ¿tá? 22 de enero de 1820, y la batalla de Manzavillagra, ¿tá? Que fue una batalla dentro de lo que fue la lucha de Aparicio-Saravia en 1904. Yo te iba a preguntar, y en esas batallas, bueno, ¿quiénes estaban en un bando y otro? Bueno, en realidad, con respecto a la batalla de Guayabos, es una batalla importantísima. ¿Por qué? Porque en realidad los artiguistas por primera vez pueden entrar a Montevideo y quedarse con Montevideo. A partir de ahí comienza la historia del gobierno de Artigas sobre toda la banda oriental, una batalla ganada por Fructuoso Rivera sobre Manuel Dorrego. Interesante, porque Manuel Dorrego es un héroe del federalismo, pero en aquel momento luchaba por el directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para lo que podemos simplificar, los malos, para lo que es la historia uruguaya, ¿no? Claro. Zarratea, bueno, ahí peleaba Manuel Dorrego. Una victoria resonante de Rivera que hace que de alguna manera se abran las puertas de Montevideo y los orientales logren entrar a Montevideo. Y la batalla de Tacuarembó es una batalla terrible. 22 de enero, los orientales estaban ya en un momento muy complicado, muy complejo, luchando contra lo que se denominó luso brasileños, que en realidad son los portugueses, ¿tá? Básicamente Artigas estaba desde hacía por lo menos 3 años peleando una guerra de guerrillas o guerra de recursos, le llamaba Maggi, por ejemplo, que era, si yo tengo un ejército que es inferior al otro, pensemos que el ejército que invade la banda oriental por parte de los portugueses era más o menos el mismo ejército que venció a Napoleón en Waterloo. Eso peleando contra paisanos, gauchos, ¿no? Indios, negros libertos. Entonces, lo que hace Artigas es, pego y me escondo. Entonces, de alguna manera, el 22 de enero, las fuerzas de Castelo Branco logran encontrar a una partida de por lo menos 1.500 orientales acampados, ¿tá? En Tacuarembó, a orillas del arroyo Tacuarembó, y los atacan. Y los atacan cuando están durmiendo, de madrugada, ¿tá? Bueno, fue una desbandada, no fue una batalla en realidad. Andrés Latorre fue quien lideró más o menos las fuerzas orientales, que perdieron unos 500 hombres. Igualmente hay algunos autores que dicen que no lo perdieron en batalla, sino que la mayoría se rindió y después de goyatina, ¿no? De parado, pim, que era lo que se estilaba. No podés gastar una bala en un prisionero, no se gastaba una bala en un prisionero, sino de goyatina, ¿verdad? Pero esa batalla marca el final del artiguismo. Por eso es tan importante ese 22 de enero de 1820, porque después de eso Artigas, que estaba acampado en Mataojo, se va para Paraguay. Ya está, ya no había más que hacer. Hay una crónica de Ramón de Cáceres. Ramón de Cáceres es un memorialista oriental, un cronista, un hombre que estuvo en todos lados. Esos hombres que, más allá de que fueron guerreros, fueron escritores, ¿no? Cronistas, escribían todo lo que veían, que en aquel momento no era importante, pero para nosotros es fundamental. Él estaba del otro lado del arroyo Tacuarembó, entonces vio todo y contó todo lo que, ¿no? Y hay una escena que es de obra de teatro, ¿tá? Que es un paisano que pierde las botas en el barro. Salió corriendo, le había llovido,
habían inundaciones, mirá vos qué loco, ¿no? Aquel 22 de enero de 1820 estaban con inundaciones porque estaban crecidos los ríos. Por eso no podían cruzar de un lado al otro. Y entonces este paisano pierde las botas en el barro, sale sin botas del barro, y sigue corriendo y se escapa, ¿verdad? Y se encuentra con Artigas. Mucho tiempo después no, o sea, a los días, se encuentra con Artigas. Y como era un militar, le da el parte de batalla, ¿no? Que es más o menos como meterle el dedo en la herida, ¿no? Él ya sabía que habían perdido, ya sabían que habían muerto 500 hombres, pero este hombre, como no lo había visto a Artigas y le debía esa... ¿no? Y entonces Artigas cuentan que estaba con las piernas abiertas, sentado en un tronco, con las manos en la cara. Esa es como la imagen para mí final de Artigas, ¿no? Derrotado, de alguna forma. Previo al éxodo. A su huida. ¿Tá? Esas son como dos batallas de enero que para mí son importantes y es importante recordarlas. ¿Qué pasó con los artiguistas una vez que Artigas se fue? Eso es una excelente pregunta. Los artiguistas son mudos. ¿Tá? Porque en historia lo que sucede es que las personas que no escriben son mudos. Entonces es muy difícil encontrar. Uno pregunta, bueno, ¿cómo vivía un campesino en la Edad Media, en el año 1130, en el mediodía francés? En realidad, ¿qué sabemos nosotros? Los que escribieron. ¿Qué escribieron? ¿Y quiénes son los que escribieron? La clase alta. Claro. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una visión tamizada por la cabecita de aquel momento, las mentalidades de aquel momento, de la clase alta y de la clase baja. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo mismo pasa con los artiguistas. ¿Dónde estaban? Y bueno, gran parte siguió a Rivera. Ajá. Y lo que estoy diciendo puede dolerle a mucha gente, porque en realidad Rivera, justamente tras la batalla de Tacuarembó, Artigas le pide ayuda a Rivera. Y Rivera ya había firmado su tratado, su negocio importante con Lecor, con Carlos Federico Lecor, en el cual de alguna manera arregla ser el comandante en jefe de la campaña. O sea, ocupar el vacío dejado por Artigas. Por lo tanto, la historiografía lo va a colocar como un traidor. ¿Es en esa época también que Brasil anexa parte del territorio que en principio pertenecía a nuestro lugar en las provincias? No, en realidad este es el momento en el cual pasamos a ser la provincia cisplatina. Y fuimos provincia cisplatina más o menos de 1818, 19, 20 hasta 1828. O sea, nosotros pertenecimos a Brasil, ¿no? Algo que olvidamos mucho. O sea, en los libros, en realidad, si me pongo a pensar cuántos libros hay sobre el período cisplatino, son muy pocos. Son muy pocos. Porque en realidad es como una mancha para nosotros, nos da un poco de vergüenza a la historia oficial decir que fuimos brasileros. Y en realidad fuimos una provincia cisplatina, tuvimos una bandera verde. ¿Tá? Y primero fuimos parte del Imperio Portugués y luego fuimos parte del Imperio Brasilero, ¿no? Recordemos que el 7 de septiembre de 1822 Brasil se independiza de Portugal con el grito de Ipiranga y a partir de ahí somos parte de Brasil, ¿no? Y en realidad sí, nos duele un poco. Bueno, ¿nos duele desde qué lado? Porque si vos consultás, por ejemplo, a los uruguayos que viven al norte, que digamos, la realidad brasileña es en parte su realidad también, no creo que eso le... No, pero nos duele a la historia oficial con fines nacionalistas de historia nacional. El uruguayismo. Exacto, o sea, los estados nacionales tienen una parte importante que son las historias nacionales. Y ahí nos duele, porque la historia nacional obviamente es absolutamente profética. Claro. Son proféticas las historias nacionales. O sea, vos arrancás desde los charrúas sabiendo de que van a ser el Uruguay. Claro, a eso voy. Las historias nacionales son las historias nacionales y los relatos oficiales están plagados de inexactitudes también. Absolutamente. Sí. Absolutamente, claro. O sea, cosas que preferimos creer que ocurrieron o que no ocurrieron en vez de lo que en realidad versiones sucedió. En realidad, versiones que pueden ser hasta contradictorias una con la otra del mismo hecho. Eso no importa, porque en realidad la construcción de la nación es fundamental para cualquier nación. O sea, nosotros vivimos en estados nacionales desde la modernidad y a partir de ahí construimos nuestros relatos desde la historia de Francia de Michelet, que es como el estereotipo de la historia profética, hasta las historias que leemos en los liceos. Era un pozo acreditar o que cara está diciendo. Pero para redondear un poco este tema y el origen del tema, que no haya fechas patrias durante el verano, habla un poco también de la idiosincrasia que tenemos y que tuvimos sobre todo. Mira, hace un tiempo a mí me tocó estudiar un poco la historia colonial de Montevideo, ¿no? La Fundación de Montevideo, qué sé yo, y ahí me encontré con, de alguna forma, una serie de relatos que hablaban de un lugar indolente, de gente indolente. Y utilizan la palabra indolente, no vago, sino indolente, esa forma de vivir la vida más light, más tranquila, más pausada,
que tienen los orientales y que viene directamente de, obviamente, España. Y en realidad yo en ese libro, que se llama La historia secreta de Montevideo, lo que saqué de conclusión es que viene de las Islas Canarias. Básicamente Montevideo es una ciudad canaria, es la ciudad canaria más grande del mundo, fuera de Canarias, ¿tá? Fuera de Canarias. Y de alguna manera Montevideo tiene ese ambiente, ¿tá? De indolencia. Historias tales como, que son maravillosas, por ejemplo, un francés que llega a Montevideo colonial en 1763 y observa una cosa, dice, son tan indolentes que los que piden limosna no se bajan del caballo, piden limosna desde el caballo, por ejemplo. Otra cosa, este cura francés se da cuenta de una cosa importante y dice, escuchen este relato, dice, los montevideanos tienen una rara costumbre. Al mediodía se desvisten, se acuestan y duermen. Es una sana costumbre, diría yo. Es la siesta. Cuando la podés practicar. Pero le parecía tan raro y tan impío a este hombre, ¿no? Que todavía dice, hasta los más pobres lo practican. ¿Ah? Y como eso, bueno, las mujeres bailando. Dice, las mujeres son tan indolentes en Montevideo que bailan sentadas y mueven solo las piernas. Bueno, esto va para seguir este último concepto. El concepto de este Montevideo o este Uruguay indolente da para seguirlo tratando. ¿Cómo nos veían? Porque perdura además, Otros relatos escritos de la época, pero desde el exterior. ¿Cómo nos veían? Quizás pueda quedar para una futura columna. Perfecto.